¿Cómo ser obedientes en todos y cuáles son las características? ¿Qué es lo que yo debo hacer en realidad cuando se habla de que ante Dios yo debo ser obediente en todo? Vamos a ver el primer punto. Primer punto. Para ser obediente en todo, yo tengo que cumplir este requisito. Confrontarme en todo. Confrontarme, confrontarme en todo. Y aquí voy a hablar del contexto en el cual Pablo les decía a la iglesia de Corinto. Pablo le decía a la iglesia de Corinto lo siguiente, para que Hernán por favor me haga la lectura del versículo 4 de este capítulo. Dice lo siguiente: porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Muy bien, entonces Pablo les escribía cartas a los Corintios y ya leímos Primera de Corintios y sabemos que allí Pablo exhortaba, confrontaba a la iglesia en ciertos comportamientos, actitudes y en sabiduría. Confrontaba a la iglesia. Por lo tanto, él decía que él todo eso lo hacía, no con el objetivo, no con la tristeza, no con el objetivo de que ellos estuvieran tristes, ni que estuvieran contristados en el corazón, que estuvieran aburridos, como decir, bueno, me regañaron, me dijeron esto y ya tiramos la toalla, no. Él lo hacía, dice Pablo, que él lo hacía todo lo contrario, para darles más ánimo, para mostrarles el camino y que las personas en esa confrontación, ¿qué es una confrontación? Es cuando yo debo romper paradigmas, estructuras, razonamientos que no me dejan buscar de Dios. Entonces en mi vida, y ya vamos a aplicarlo a lo que es nuestra vida, en nuestra vida nosotros tenemos que confrontar algunas situaciones, comparar y hacer, bueno, ¿qué es lo que a mí me está sirviendo y qué es lo que no me está sirviendo? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué estoy haciendo mal y qué estoy haciendo bien? ¿Y qué es lo que yo debo dejar? ¿Qué cosas no me están edificando en mi vida y que yo debo soltar, que yo debo dejar, que yo debo desprenderme? Eso es confrontarse. Y Pablo nos lleva a esa confrontación, a la búsqueda de esa verdad, de manera que nosotros podamos desarrollarnos y crecer como cristianos. Entonces, entendiendo esto, lo que decía en el versículo 4, voy a leerlo en esta versión, así, versículo 4 del capítulo 2 de Corintios 2, estamos leyendo 2 Corintios 2, 2 Corintios 2, capítulo, versículo 4. Esta versión me dice, cuando les escribí estaba triste, preocupado y lloraba, ¿sí? Pablo estaba preocupado, triste, lloraba, ¿por qué? Por la iglesia, cómo estaban sucediendo las cosas, que habían dificultades, que había división. Pero él les escribió, dice, pero no les escribí para hacerlos sentir tristes, sino para que se dieran cuenta, del amor, del gran amor y del cariño que siento por ustedes. Entonces Pablo les exhortaba, no con rabia, Pablo les exhortaba, no con malas intenciones, todo lo contrario, Pablo les exhortaba con gran amor y por amor, por el cariño que Pablo le sentía a la iglesia. Así también, nuestro Padre Celestial nos muestra cosas. También en nuestra iglesia, nuestro pastor, nuestro líder, la palabra de Dios nos hace entender cosas que nosotros debemos seguir sí o sí. No hay otra alternativa. El único camino es Cristo. Así que nosotros no podemos tener esos paradigmas en nuestras vidas, aquellos modelos, aquellas comparaciones y seguir otros rumbos. Tenemos que tomar dirección hacia donde verdaderamente está Dios. Y usted y yo lo sabemos. Tal vez a veces nosotros no nos queremos, no queremos aceptar qué es lo que debemos hacer. Por eso es importante confrontarnos
todos los días en aquello que no nos sirve y seguir aquello que sí nos sirve para nuestras vidas. Segunda de Corintios 2, versículo 2, que estábamos hablando, confrontarnos en todo, confrontarnos en todo. ¿Qué más tenemos por aquí? Los apuntes que para hoy. Entender también que debemos corregir, consolarnos y perdonar. Hernán me va a hacer el favor para leer versículos 7 y 8, por favor. Y este es el segundo punto. Segundo Así que punto al es, contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. muy bien. Cuando hablamos de todo, cuando hablamos que ser obedientes en todos, amados hijos de Dios, estamos hablando de que yo no debo esconderle ni una pizquita, no puedo dejar ninguna duda de quién es Dios y cómo me estoy presentando delante de Dios. Y cuando yo busco el perdón de Dios, debo apropiarme de ese perdón en todo, en todo. O cuando yo perdono a mi prójimo, debo perdonar en todo. ¿Qué hacen algunos o qué hacemos algunos hijos de Dios? Decimos perdonamos, pero no olvidamos. El perdonar es olvidar completamente y dejar atrás lo que pasó. Si yo perdono, pero ando en mi vida hacia adelante recordando y mencionando cosas del pasado, quiere decir que yo no he perdonado sinceramente delante de Dios. Por eso, para ser obedientes en todo, debemos perdonar en todo y olvidar todo aquello que pasó, ¿sí? En mi vida, que nos pasó con el prójimo, con la pareja, con mi hermano, con mi amigo, y no recordar más eso, porque el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros y nos perdonó en todo. No dejó detalle, no nos condena en nada, todo fue perdonado y echado, como dice el Señor, todo fue, me olvidaré de todas tus transgresiones y los echaré al mar, a las profundidades del mar. Cuando se habla así en la palabra de Dios, quiere decir que todos los pecados fueron echados a las profundidades, o sea, que fueron eliminados, olvidados completamente. Esto es perdonar en todo. ¿Queremos ser obedientes en todo? Confrontémonos con la verdad. Confrontémonos en el perdón, en todo. Versículo 6 y 7. Segunda de Corintios 2, 6 y 7. Estamos hablando de perdonar en todo. Pero quiero aquí, bueno, perdonar en 7 y todo, quiero 8. aquí, sí, 7 y 8. Quiero aquí que Hernán me ayude buscando un versículo que me llamó la atención en el devocional de hoy. En Deuteronomio, versículo 16, por favor. Deuteronomio, versículo 16. Del capítulo del 9. Capítulo 9, versículo 16. Deuteronomio, capítulo 9, versículo 16. Dame un segundo, ya te lo busco. Hay una persona que está en el chat diciendo que si las redes sociales son buenas ahora, porque antes se decían que era del diablo. Mira, ¿cómo te llamas tú? Diego. Dale el uso a las cosas que tú consideres que debes darle. Yo creo que si tú te compras un remedio es porque te quieres curar, ¿cierto? Te va a hacer un bienestar. No pretenderás tú que haciendo lo malo te va a ir bien. Hay una palabra que dice en Job capítulo 8, versículo 20. Dice, Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos. Ahí te la dejo, Diego. Elkin, ¿cómo es el Deuteronomio qué? Deuteronomio capítulo 9, versículo 16. Deuteronomio capítulo 9, versículo 16. Ok. Ese es el devocional de hoy.
Yo lo estuve leyendo esta madrugada. Dice lo siguiente. Y miré, y he aquí, habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habías hecho un becerro de fundición, apartándoos prontos del camino que Jehová os había mandado. Ahí está la desobediencia, pues. Ahí comienza. Entonces, entrando en el contexto de esta historia que estamos leyendo en el devocional, recuerden que Moisés subió al monte para encontrarse con Dios y Dios les entregó los mandamientos en una tabla. Sin embargo, Moisés bajó para ver qué estaban haciendo para entregarle las tablas al pueblo, y el pueblo se encontró con que el pueblo estaba adorando un becerro de oro, un becerro de oro. Entonces Moisés se entristeció, se enojó, rompió las tablas y se arrodilló y oró por el pueblo, oró por el pecado del pueblo, ¿sí? Dios le escuchó en ese pecado, Dios le escuchó. Y cuando Dios le escuchó, le respondió, le dio una oportunidad por su misericordia, y, y él hizo algo que me llamó la atención. Leamos, por favor, en el versículo 21, Hernán, de ese mismo capítulo. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego y lo desmenucé, moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Entonces, me llamó la atención aquí que nosotros, cuando nos confrontamos en nuestras vidas, sabemos e identificamos en qué estamos mal, que estamos pecando. Cuando nosotros perdonamos y sabemos y nos apropiamos de ese perdón de Dios, nosotros debemos eliminar, debemos desprendernos de todo, dejar todo aquello, ¿cierto? Dejar todo aquello que no nos deja seguir con el Señor, dejar todo, eliminarlo. Pero ¿qué hizo Moisés con el becerro de oro? De oro? Nosotros tenemos un becerro de oro. Tal vez tenemos cosas escondidas que no queremos presentar delante de Dios. Tal vez estamos siendo idólatras a algunas cosas que son pequeñas, pero que no nos dejan avanzar. Tenemos que tomar ese becerro de oro y tenemos que no solamente sacarlo, tenemos que quemarlo, tenemos que, aparte de quemarlo, molerlo, ¿sí? Como hizo, tenemos que pulverizarlo, o sea, exterminar todo lo que no sea agradable para Dios, todo lo que no sea agradable para Dios, y que tu conciencia te dicte. Todo aquello que no me deja avanzar, todo aquello que no me edifica, todo aquello que no me hace crecer, que todo lo contrario me hace retroceder, yo debo quemarlo, debo molerlo, debo pulverizarlo y echarlo al agua, echarlo al río. Miren que el agua tiene una simbología muy importante, un significado muy importante en la palabra de Dios. El agua es purificadora, el agua nos limpia, el agua esconde, el agua ahoga. ¿Por qué no se dijo aquí que el polvo fue dispersado en el viento? Porque es que el viento tiene otro significado en la historia de la palabra de Dios, lo que nos muestra los hechos, y es que el aire siempre hace referencia a lo bueno, a que son dispersados, a que de allí viene el sonido suave y apacible de Dios, pero el agua siempre es purificadora. Por ejemplo, cuando en la época de Noé, que llegó la inundación y arrasó con toda la maldad, ahogó toda la maldad. Entonces, ¿qué debemos hacer en nuestras vidas si tenemos becerros de oro? Usted identifique ese becerro que tiene hoy, identifíquelo y haga ese proceso de acabar, exterminar con aquello. Y aquí les voy a decir algo para finalizar y entrar con ustedes, amados hijos de Dios. Dios no odia a los pecadores. Dios no odia a los pecadores. Dios corrige, Dios confronta, Dios hace nuestra vida que entendamos qué es lo que Él quiere. Él nos consuela y nos perdona. Pero Dios no odia a los pecadores, no lo odia. Dios odia
al pecado que hay en cada uno de nosotros, a los becerros de oro que hay en cada uno de nosotros. Por eso Moisés oró, por eso Moisés le dijo a Dios, y este pueblo que tiene dura cerviz, que no se arrodilla, que no se humilla, perdónalos, porque Dios perdona, puede perdonar, y perdonó al hombre en la cruz a través de su Hijo. Pero Dios no nos odia a los pecadores. Dios aborrece el pecado y nosotros debemos aborrecer el pecado. Si hay algo que debemos odiar, Dios no nos manda a odiar nada. Dios no nos manda a odiar ni siquiera a nuestros enemigos. Dios nos dice en la palabra que demos bendiciones a nuestros enemigos. Que si nos maldicen, nosotros debemos bendecir. Pero en cuanto al pecado, en cuanto a aquello que no nos deja acercarnos a Dios, debemos es aborrecerlo, exterminarlo de nuestras vidas, desarraigarlo. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer con ese becerro de oro. ¿Listo? Entonces, con esta última palabra los dejo. Voy a escribir aquí el versículo de Deuteronomio y nos quedamos con los comentarios, con las apreciaciones. Bueno, si usted es nuevo aquí en este lugar, le invito a que hagamos esta oración de confirmación en nuestro corazón a Cristo. Entonces repita conmigo, todos los que están presentes, digan: Señor, yo te necesito. Díganlo con confianza: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te pido, por favor, que entres en mi corazón, en mi vida, y que hagas de mí esa persona obediente y feliz que tú quieres que yo sea.